No escuché la A por eso. Bien. Después le vamos a ver en las preguntitas. Están acá en la actividad 1. Acá. Bueno, continuamos entonces. Eh, en los imanes, ¿sí? Hay fuerzas magnéticas, ¿se acuerdan? En las cargas eléctricas decimos fuerzas eléctricas. Ahora, como es un imán, ¿sí? Donde genera hay un fenómeno de magnetismo, ¿sí? Se le dice fuerzas magnéticas, las fuerzas que aparecen alrededor de los imanes. Así como aparecían fuerzas alrededor de las cargas eléctricas, alrededor de los imanes también aparecen fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un imán y acerco, por ejemplo, una aguja que está hecho de hierro, el imán la va a atraer. ¿Sí? Bien, Sí. entonces se manifiestan principalmente esas fuerzas en los extremos del imán. Un imán siempre se simboliza normalmente como una barra, como esta, ¿sí? Donde yo tengo un polo sur y un polo norte. ¿Sí? Entre los imanes puede haber, entre los imanes entre sí me refiero, ¿sí? Si yo pongo un imán acá al lado de otro, puede ser que esos imanes se atraigan o se rechacen, ¿sí? De la misma forma como poníamos cargas eléctricas, si las dos cargas eran positivas, ¿qué pasaba? ¿Se rechazaban o se atraían? Si eran Se iguales. rechaza. Se rechazaban. Se Se rechazaban. rechazaban, perfecto. Y si eran iguales, perdón, y si eran distintas, se Se atraían, atraían. ¿verdad? Se traían. Perfecto. Bueno, acá pasa algo similar, ¿sí? Yo tengo un imán que tiene un polo norte y un polo sur, y si pongo un imán al lado de ellos, si pongo el imán, el polo norte cerca del polo sur, es decir, el polo norte de un imán con el sur de otro, va a haber una atracción, ¿sí? ¿Lo ven acá? Va a haber una atracción. Y en el caso de colocar o acercar a los dos imanes haciendo coincidir el mismo polo, en este caso está el polo norte, pero si yo pongo los dos polos sur cercanos, se van a rechazar, ¿sí? Van a intentar distanciarse, ¿sí? ¿Ok? ¿Se ve acá? Sí, O sea, sí, se profe, ve. Sí, en el magnetismo el polo sur y el polo norte son como la energía positiva y la energía negativa, ¿no? Claro, exacto. Fíjense ustedes que se acuerdan que con las cargas, en las cargas positivas, las fuerzas iban de adentro hacia afuera y en las cargas negativas al revés, de afuera hacia adentro. Acá las líneas de fuerza, sí, las líneas, bien digo, las líneas de campo de fuerza, que en este caso son fuerzas magnéticas, no son fuerzas eléctricas, son fuerzas magnéticas, porque acá hay un imán, ¿sí? Entonces, fíjense también que acá las líneas de fuerza salen del polo norte y viajan hacia el polo sur. Hacen como un circuito. ¿Lo ven? Salen del polo norte y van hacia el polo sur. No se alcanza a ver por ahí la flechita porque es muy chiquito, tiene poca definición la imagen. Pero acá hay unas flechas que indican que las líneas de fuerzas van del norte hacia el sur. ¿Mm? Fíjense acá las flechas, ¿sí? Las líneas de campo están ingresando al polo sur. ¿Ven? Acá, ¿sí? Pegado al polo sur están las flechas que indican la dirección. Van hacia adentro del polo sur. Sin embargo, del polo norte salen las líneas de campo. ¿Mm? Profe, Sí, entonces como que el polo sur sería el lado negativo y el norte el lado positivo. claro, podemos hacer una similitud con las que son las cargas y podríamos decir, exacto, que este haría las veces de una carga negativa y este haría las veces de una carga positiva. ¿Sí? Por Sí. eso hay una similitud siempre entre entre electricidad, digamos, y magnetismo, por eso los vemos juntos. ¿Mm? Bien, entonces, cuando pongo polos diferentes, se atraen, cuando pongo polos o acerco polos distintos, perdón, iguales, se distancian o se rechazan. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí. sí, Perfecto. sí, sí. sí. Bien, ok, vamos a achicarlo un poquito. Ok,
Entonces, habíamos dicho que en un imán tengo el polo sur y el polo norte, y en la zona central hay como una zona neutra, ¿sí? Una zona neutra donde ahí no hay fuerzas, ¿sí? Entonces, un imán tiene en el centro una zona neutra donde ahí no se produce ni atracción ni repulsión. Eso anótenlo también porque les va a servir para responder las preguntas. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, estas líneas que nosotros veíamos alrededor de un imán son líneas de campo, así como en las cargas eléctricas le decíamos también líneas de campo eléctrico, acá son líneas de campo magnético. ¿Sí? Perfecto, ¿verdad? Bien. Eh, entonces, alrededor de un imán yo tengo un campo magnético que está simbolizado por estas líneas. Obviamente las líneas no se ven, ¿verdad? Son imaginarias, ¿sí? Sí. Hay una forma de verlo, hay un experimento muy sencillo que no lo preparamos para que se haga porque hay que conseguir viruta de hierro y colocarla sobre una hoja blanca y ponerle un imán debajo y las virutas de hierro se van a ubicar donde están las líneas de campo. Es un experimento bastante sencillo, pero bueno, si hubiéramos estado en el colegio quizás lo hubiéramos puesto en práctica, pero bueno, ahora no se puede. Así que, bueno, lo vamos a dejar. Bueno, hay otro fenómeno muy importante que es este que ven ustedes acá, que es el de imantación. ¿Qué quiere decir la imantación? Es un fenómeno también por el cual un cuerpo normalmente hecho de hierro, si yo lo pongo en contacto con un imán, como está acá, por ejemplo, esta llave, ¿sí? Se va a adquirir también propiedades magnéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que a la vez la llave va a actuar como imán y va a atraer, por ejemplo, a este clavo. Entonces, fíjense que el clavo es atraído por la llave. El hecho de que la llave esté en contacto con el imán quiere decir que se ha imantado. ¿Qué quiere decir que se imantó? Que ha adquirido propiedades magnéticas. Es decir, que puede atraer a otros cuerpos. ¿Sí? Así yo, por ejemplo, puedo tomar un imán y poner, qué sé yo, clips, como están en esta piedra, clips uno al lado de otro y puedo hacer una cadena de clips y se van a atraer unos con otros. Si bien acá la llave actúa como un imán, pero no es permanente. ¿Qué quiere decir? Que la llave se imantó, pero momentáneamente. Cuando yo retire el imán, de a poco las propiedades magnéticas de la llave van a desaparecer, ¿sí? Porque la llave en sí no es un imán, ¿sí? No está hecho de magnetita, simplemente está hecho de hierro, ¿sí? Sí. Bien. Finalmente, acá tenemos, por ejemplo, un imán y una propiedad muy importante. Este es un gran imán, ¿no? El que ven ustedes acá. Fíjense que al medio yo he dibujado, bueno, hay dibujado un serrucho como para querer dividir a este gran imán. Si yo este gran imán que tengo acá lo divido en dos, no me va a quedar la parte roja, que es el polo norte, y la parte sur, que es, digamos, la parte azul, sino que de vuelta, en este imán, esta parte, se va a transformar de vuelta en un imán que va a tener de vuelta su polo norte y su polo sur. ¿Se entiende? Es una propiedad que tienen los imanes. El polo norte y el polo sur por sí no existen solos. ¿Por qué? Porque las líneas de campo van a salir del polo norte y a algún lado tienen que regresar. Y cuando regresan, lo hacen al polo sur. Por eso, siempre que yo divido un imán en dos, vuelvo a obtener dos imanes de vuelta, cada uno con su polo norte y con su polo sur. Fíjense que acá vuelvo a dividir, ¿sí? Y obtengo siempre un imán que tiene un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Profe, Sí, decime. ahora entiendo por qué yo siempre cuando agarraba dos imanes, de un lado se pegaban y del otro no. Claro, exacto, porque estás acercando los polos que son iguales. O estás acercando dos polos norte o estás acercando dos polos sur.
Entonces no te deja, ¿verdad? Vos que haces fuerza y no te deja acercarlos. ¿Sí? Mm. Perfecto, sí, es así. Bien. Otro, digamos, tenemos un gran ejemplo nosotros, que es la Tierra. El planeta Tierra es un gran imán, ¿sí? Por eso nosotros estamos atraídos a la Tierra, ¿verdad? Eh, se considera que el planeta Tierra es un gran imán, ¿sí? Acá del sur salen las líneas de campos y regresan a la parte norte. En la parte sur está la Antártida, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. Bien, la Sí. Antártida Sí. Argentina, las Islas Malvinas están en la zona sur del planeta. Bueno, las líneas de campos salen de esa parte del sur y regresan al norte. En realidad pareciera que es al revés de lo que pasa con un imán. Entonces, se dice que en realidad en el norte, fíjense, acá tengo el imán. Si yo traslado este imán, si yo trasladara este imán y lo pongo sobre la Tierra, en realidad el polo sur del imán me coincide con el polo norte geográfico. ¿Sí? Cuando me refiero a polo geográfico, es al norte, por ejemplo, Norteamérica, Alaska, que están en la parte norte del planeta. ¿Sí? En la parte sur tengo la Antártida. Pero en este caso, el polo norte coincide en realidad con el polo sur de magnetismo. ¿Se entiende? Una cosa es los polos geográficos que ustedes ven en geografía, que pues seguramente han aprendido que el polo norte está al norte y el polo sur está al sur, ¿sí? Pero cuando se trata de un imán, en realidad en el norte hay un polo sur magnético, no geográfico. Cuando hablamos de polo sur, es magnético, ¿sí? Bien, por ahí se les ha hecho un poco lío, pero no importa, no hay ninguna pregunta relacionada con esto. Era esa información extra para que ustedes vean que también nuestro planeta es como si fuera un gran imán, ¿sí? Bueno, Ujú, bien. Y tiene una característica importante que ya por ahí en algún momento, no sé, en geografía, en física van a aprender que este campo magnético que tiene el planeta Tierra hace que sea posible la vida acá en el planeta. ¿Mm? Bueno, entonces la actividad 1, ¿sí? Dice que analicen estas proposiciones, la A, la B, la C y la D. Hay una de estas proposiciones que es incorrecta. Tienen que decir cuál es de las 4 la incorrecta y explicar por qué. ¿Se entiende? Fíjense, sí, hablamos del polo norte, del polo sur y de la zona neutra. Hablamos de imantación. Hablamos de cuáles son los metales que se atraen por imanes, si son todos o no. Y hablamos de que el campo magnético es el espacio alrededor del imán donde están las fuerzas magnéticas. ¿Sí? Hay una de estas que es incorrecta. ¿Una ¿Ok? sola? Una sola. Ok. Una sola de las 4 es incorrecta. Tiene que decir cuál es la incorrecta y por qué es incorrecta. ¿Ok? Profe, ok. una Dígame. pregunta. ¿Se puede, o sea, en vez de explicar por qué es incorrecta, se puede poner lo mismo, pero como que correcta? Bueno, si vos querés explicar qué la haría correcta, está bien también, ¿sí? No hay problema. No hay problema. Si vos querés explicar cómo sería la afirmación correcta, dale, ponela. Ok. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. No, Bueno, No. perfecto. Bueno, seguimos con la parte de electromagnetismo. ¿Mm? Eh, bien, vamos a hacer un repaso. En la clase pasada vimos cargas eléctricas, fuerzas eléctricas, ¿sí? Y ahora hemos visto magnetismo. ¿Mm? Y resulta que la electricidad produce magnetismo y a la vez el magnetismo puede producir electricidad. Entonces son dos fenómenos que están muy arraigados, como que están muy relacionados uno con otro, ¿sí? Y esa relación es la que nosotros llamamos electromagnetismo.
Si nosotros hacemos desplazar un alambre de cobre alrededor de un imán, perdón, es en realidad es desplazar un imán alrededor de una espira de cobre, es al revés, ya lo voy a corregir, se los voy a enviar de vuelta, de manera que vayan cortando las líneas de campo magnético, va a aparecer una corriente eléctrica. Lo vamos a ver ahora en el simulador. Bien. Entonces, ¿qué quise decir? Yo tengo acá unas espiras que son de alambre, ¿sí? Estas dos vueltas de espiras, ¿sí? Son de alambre y están conectados a una lámpara eléctrica, ¿sí? A una lamparita. Si yo tomo un imán y lo hago desplazar dentro de las espiras, de manera tal que, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo el campo magnético. Fíjense que las flechas, ¿sí? Estas flechitas que hay acá, que simbolizan las líneas de campo, ¿sí? Las flechas son rojas y blancas, se van moviendo cada vez que yo muevo el imán, ¿sí? Esas flechas son el campo magnético. Si yo a esta barra magnética, ¿sí? A este imán lo hago pasar entre medio de las espiras, genera una corriente eléctrica. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Este experimento lo hizo un señor que se llama Michael Faraday. Estamos hablando de los años, en las primeras décadas de los años 1800. Michael Faraday murió 100 años antes de que yo naciera. Yo nací en 1967, él murió en 1867, ¿sí? Michael Faraday en aquel momento descubrió que si hacía pasar una barra magnética por unas bobinas de alambre, por unas espiras, son unas vueltas de alambre, se producía esto, una corriente eléctrica. ¿Mm? Así que, como vemos, está muy relacionado, ¿sí? El magnetismo con la electricidad, ¿sí? Entonces, lo que le pedimos como actividad es que, bueno, ustedes investiguen acerca de cómo fabricar un electroimán. Un electroimán es básicamente un instrumento a través del cual pasa corriente eléctrica y genera un campo magnético, ¿sí? Entonces, la tarea de ustedes es investigar, ¿sí? Cómo hacer un electroimán en sus casas. Es muy fácil, ¿sí? Por ahí no todos tienen el material, pero está bueno que si lo pueden hacer, lo hagan, porque está bueno. Yo esta mañana... Sí, Profe, entonces cuando sucede se produce una corriente magnética, ¿no? claro. Cuando Cuando ustedes fabriquen, vean cómo fabricar un electroimán, investiguenlo, prueben a hacerlo y van a ver que fabricando el electroimán, que es fabricar esta pequeña bobina, ¿sí? Hacerle pasar una corriente eléctrica, va a generar un campo magnético. Y con ese campo magnético van a poder jugar y, qué sé yo, si ponen clips sobre la mesa o agujas, las van a poder atraer con con el electroimán. Profe, yo lo hice el experimento. ¿Vos lo hiciste? Ujú. ¿Y te salió? Sí, lo agarré y nadé con un clip Ajá. y, y se pegaba. Muy bien, perfecto. Vieron que funciona, ¿sí? Vieron que entonces hay una relación muy estrecha entre el magnetismo y la electricidad. ¿Mm? Bueno, después le pregunta Profe Javi, perdón que me Sí, meta, pero decime. ahí está bueno para el que se anime, que tampoco hace falta que se filmen ustedes, digo, que muestren su cara, pero si el que lo quiera llevar a cabo y lo puede porque tiene las cosas en casa, que grabe videitos y nos pasen evidencias de eso, que está bueno para nosotros, para, bueno, ver cómo trabajan y después poderlo compartir con sus compañeros, ¿sí? Sí, Bueno, perfecto. yo Incluso ahora para... no tengo, yo ahora no tengo la pila a mano, pero si no lo mostraría. Bueno, Ah, qué perfecto. bueno, también está bueno. De última para el próximo encuentro, por ahí está Es- buena la idea, Mili, que aportas. Si no se Bueno, quieren filmar, mostrarlo en vivo, está buena la idea también. Mili, Exacto. Cualquiera eh, por ahí el miércoles que viene puede preparar sus elementos y así nos van mostrando durante la videollamada cómo están trabajando.
Claro. Perfecto. Buenísimo. Bien. La pregunta B les dice, ¿cómo consideras al electroimán? ¿Como un imán natural o artificial? ¿Sí? El imán natural, recuerden que era esa piedra negra que veíamos nosotros, que está extraída de la Tierra. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos haciendo un imán, pero lo estamos fabricando nosotros. Entonces, ¿será natural o será artificial? Artificial. Ujú. Artificial. Bien, perfecto. Bueno, ya está respondido eso. Bien, y la C dice, ¿qué sucede con el magnetismo y su fuerza de atracción cuando se interrumpe la corriente eléctrica del electroimán? Prueben a hacerlo, milagros vos también. Cuando desconectas la pila, ¿qué pasa? ¿Sigue atrayendo la aguja? ¿Qué pasa? ¿O las agujas se cayeron? ¿Sí? ¿O los clips? Prueben a hacerlo para responder esta pregunta. Bien, y después les dice, menciona al menos 2 aplicaciones de electroimanes que encuentres en tu casa. ¿Mm? Quiero mostrarles, no sé si se está haciendo muy largo, pero quiero mostrarles, ahí quiero ver si me veo. Esto es una electroválvula de un lavarropas. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Atrás de un lavarropa van a ver esta parte que es donde se enrosca la manguera que va conectada a la canilla, ¿sí? Y de este lado sale el agua que va a ingresar al lavarropas para que se pueda lavar la ropa. ¿Mm? Y acá hay una bobina, ¿sí? Que tiene 2 conectores donde se conecta la corriente eléctrica. ¿Se alcanza a ver? Acá hay uno y acá hay otro. Sí, Entonces, se ve. acá adentro hay una bobina, como Milagro que hizo un electroimán y fabricó una pequeña bobinita, hay una bobina y adentro hace actuar una barra de hierro, ¿sí? Que es esta, que está acá, y esta barra de hierro es la que cierra y abre y deja pasar o no el agua. ¿Mm? Acá tienen un perfecto electroimán, ¿sí? Este electroimán, esta pequeña barra, va dentro del electroimán, ¿sí? Y nada más que en lugar de atraerlo, lo expulsa, lo rechaza, ¿sí? Entonces lo hace trabajar para que se pueda utilizar, en este caso, para un lavarropa. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Cuando Sí, yo usted- tengo una pregunta, profe. Sí. La batería que se usa para los boyeros, ¿es un electroimán? No, bueno, ahí tiene una pequeña bobina que lo que hace es aumenta el voltaje o aumenta la cantidad de corriente. Sería una especie de transformador que si vamos al caso, un transformador, digamos, genera magnetismo a través de la corriente eléctrica. Podría ser, sí. Podría considerarse. Todo transformador, el transformador con el cual cargan el celular, podría considerarse como un pequeño electroimán. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo le tiro un montón de ejemplos al profe para completar el punto de... Lo que pasa es que Anotaron, ¿no? Anotaron. entonces consideré que era bastante, no es fácil imaginarse en sus casas. Está bien, no, pero bueno. aparte está bueno que son ejemplos. Yo les digo la verdad que cuando se me rompe la máquina de lavar no sé arreglarla, pero me vuelvo loca porque hay que lavar a mano. Entonces, bueno, a veces está bueno saber alguna de estas cosas. Claro.